esperando un milagro. Isabel, la esposa de Zacarías, era una mujer justa y temerosa de Dios. A pesar de su fidelidad y devoción, llevaba sobre sus hombros una carga dolorosa, la esterilidad. En una sociedad donde la maternidad era vista como una bendición divina, la incapacidad de concebir era motivo de vergüenza y sufrimiento. Sin embargo, Isabel y Zacarías continuaron confiando en el Señor, manteniendo viva su esperanza, aun cuando pasaban los años y la posibilidad de tener hijos parecía cada vez más lejana. Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las historias bíblicas. El anuncio del ángel. El punto de inflexión en la vida de Isabel ocurrió cuando su marido, Zacarías, recibió una visita inesperada en el templo. El ángel Gabriel le anunció que, incluso en su vejez, él e Isabel serían padres de un niño especial. Este hijo, que se llamaría Juan, tendría una gran misión: preparar el camino al Mesías. La incredulidad momentánea de Zacarías le costó la voz, pero Isabel, al oír la buena noticia, acogió la promesa con alegría y gratitud. La noticia del embarazo de Isabel se extendió rápidamente entre sus vecinos y familiares, causando admiración y sorpresa. Ella, que siempre había sido considerada estéril, ahora llevaba en su vientre un hijo prometido por Dios. Durante 5 meses, Isabel permaneció en reclusión, reflexionando sobre el milagro que estaba sucediendo en su vida y agradeciendo al Señor por haberle quitado la humillación de la esterilidad. Cada día de espera fortalecía su fe y aumentaba su expectativa por el cumplimiento de la promesa divina. En el 6º mes de su embarazo, Isabel recibió una visita muy especial, su joven pariente María, quien también había recibido un anuncio del ángel Gabriel. Al oír el saludo de María, la criatura saltó de alegría en su vientre, e Isabel, llena del Espíritu Santo, a gran voz bendijo a María. Reconociendo la grandeza de lo que estaba sucediendo, Isabel llamó a María, bendita entre las mujeres, y exaltó la fe de quien creyó en la promesa de Dios. Pasaron los meses y llegó el momento de que Isabel diera a luz. Cuando finalmente nació Joao, la alegría se apoderó de todos los que estaban a nuestro alrededor. El 8º día, según la tradición judía, llegaba el momento de la circuncisión y la elección del nombre del niño. Los parientes y amigos esperaban que le pusieran el nombre de su padre, Zacarías, pero Isabel insistió en que se le llamara Juan, como había ordenado el ángel. Ante la vacilación de los presentes, se dirigieron a Zacarías, quien, todavía mudo, escribió en una tablilla: «Su nombre es Juan». Al instante se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento causó asombro en toda la región. La gente se preguntaba quién era este niño, ya que desde su nacimiento mostró señales del favor divino. El mismo Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó sobre la misión de su hijo, declarando que Juan sería llamado profeta del Altísimo y prepararía los caminos del Señor. Sus palabras hicieron eco de la promesa hecha por los antiguos profetas, confirmando que Dios estaba cumpliendo su plan de redención. Así, Juan se fortaleció en la fe, viviendo en el desierto hasta el momento de su manifestación pública a Israel. Su nacimiento fue un hito en la historia del pueblo de Dios, señalando que la llegada del Mesías estaba cerca. Isabel, junto a Zacarías,
vio a su hijo convertirse en un hombre elegido para proclamar el arrepentimiento y preparar los corazones para el Cristo que vendría. La promesa anunciada por el ángel Gabriel no solo transformó la vida de Isabel, sino que también marcó el inicio de una nueva era para toda la humanidad. Recuerdo y gratitud. En los meses siguientes, Isabel permaneció recluida, reflexionando sobre el milagro que crecía en su vientre. Su vida, antes marcada por la espera y el dolor de la esterilidad, ahora rebosaba de esperanza. Cada movimiento del niño era una confirmación de la fidelidad de Dios y del cumplimiento de sus promesas. Pasaba sus días en oración y contemplación, buscando comprender la grandeza del plan divino. Con cada momento que pasaba, se sentía más conectada con el propósito de Dios, agradecida por haber sido elegida para participar en un evento tan significativo. Su corazón rebosaba de alegría, pero también de humildad, porque sabía que todo venía del Señor. Isabel reconoció que su embarazo no era solo una bendición personal, sino un signo de la acción de Dios en favor de su pueblo. Durante este periodo, Zacarías, todavía incapaz de hablar, se comunicaba mediante gestos y escritos. Aunque su voz era silenciosa, Isabel podía ver la misma gratitud y expectativa en sus ojos. Compartían juntos la certeza de que aquel niño sería parte esencial de la historia de la salvación. El silencio de Zacarías se convirtió en una metáfora de la espera y la preparación, mientras que Isabel sintió en lo más profundo de su ser que la presencia del bebé en su vientre era ya un anuncio de la bondad divina. La visita de Mari trajo aún más alegría y confirmación a Isabel. Y al oír el saludo de la joven, su hijo saltó en su vientre, y ella quedó llena del Espíritu Santo. En ese momento, Isabel comprendió que María llevaba dentro de sí al mismo Salvador, y sus palabras fueron de alabanza y reconocimiento: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». La comunión entre ellos fortaleció aún más su fe, y los días siguientes estuvieron marcados por cantos de gratitud y de compartir la esperanza en el cumplimiento de las promesas divinas. A medida que pasaban los meses, Isabel se preparaba para el nacimiento de Juan con serenidad y confianza. Sabía que este no sería un hijo común y corriente, sino alguien destinado a anunciar la llegada del Mesías. En su corazón creció la convicción de que Dios no solo la había bendecido, sino que estaba transformando la historia de la humanidad. Cada detalle del embarazo fue vivido con reverencia, pues Isabel comprendió que la mano del Señor estaba guiando cada paso. Cuando finalmente llegó el momento de dar a luz, Isabel experimentó la plena realización de la promesa divina. El llanto del recién nacido llenó de alegría la casa y todos los que estaban alrededor fueron testigos del cumplimiento de la palabra del ángel. Su corazón rebosaba de gratitud, porque la mujer que una vez fue considerada estéril ahora sostenía en sus brazos a un niño elegido por Dios. Con el nacimiento de Juan, Isabel vio el comienzo de un nuevo tiempo, no solo para ella, sino para todo el pueblo que esperaba ansiosamente la redención. El encuentro con María. En el 6º mes de su embarazo, Isabel recibió una visita muy especial, su joven pariente, María. Cuando Isabel oyó el saludo de María, sintió que la criatura saltaba en su vientre. Movida por el Espíritu Santo, reconoció la grandeza de la mujer que tenía delante y exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Lucas 1:42. En ese momento,
Isabel se convirtió en la primera testigo de la llegada del Salvador al mundo, incluso antes de su nacimiento. El encuentro entre Isabel y María estuvo marcado por un profundo intercambio de bendiciones y una intimidad espiritual única. La joven María, llena de humildad y de fe, había recibido la visita del ángel Gabriel y ahora se encontraba ante su pariente, que ya experimentaba los signos del cumplimiento de las promesas divinas. La sorpresa y alegría de María al ver a Isabel, su pariente mayor, eran evidentes, pues sabía que ambas estaban experimentando milagros en sus cuerpos, frutos de la intervención directa de Dios. Isabel, llena del Espíritu Santo, no solo reconoció el embarazo de María, sino también la gran misión del Hijo que ella llevaba dentro. Expresándose proféticamente, afirmó que María era bendita entre las mujeres y que el fruto de su vientre, el Mesías, era bendito. Este reconocimiento por parte de Isabel no fue un mero cumplido, sino una confirmación de la autoridad divina sobre lo que estaba por suceder en el mundo. Ella estaba, en cierto modo, proclamando la salvación que pronto llegaría a través de María. El encuentro entre las dos mujeres se convirtió también en un momento de celebración mutua de la fe. Ambos habían sido elegidos por Dios para desempeñar papeles vitales en su historia de salvación. Para María, este encuentro significó una validación de su misión, porque Isabel, con su corazón puro y su Espíritu Santo, la reconoció como la Madre del Salvador. Para Elizabeth, fue una reafirmación de la obra de Dios en su vida, saber que su propio embarazo estaba preparando el terreno para el que vendría después de Juan, su hijo. María, en respuesta a Isabel, exclamó un cántico de alabanza y gratitud, conocido como el Magnificat. Ella proclamó la grandeza del Señor y el cumplimiento de las promesas hechas a sus antepasados. María estaba agradecida por la elección de Dios y la transformación que Él estaba obrando en el mundo. La alabanza de María reflejaba una confianza inquebrantable en el poder de Dios, que la había mirado a ella, una simple sierva, y la había elegido para ser la madre del Mesías. Este cántico resonaría durante siglos como un himno de exaltación a la fidelidad de Dios y a la venida de su reino. Durante los 3 meses que María permaneció en casa de Isabel, compartieron momentos de reflexión, oración y fortalecimiento mutuo. A medida que avanzaba el embarazo de Isabel, el de María comenzó a tomar forma y el vínculo entre ellas se profundizó. La visita de María, además de ser un gesto de apoyo y amistad, marcó también el inicio de la preparación del gran acontecimiento que cambiaría el curso de la historia, el nacimiento de Juan, que vendría a preparar el camino al Salvador, y, poco después, el nacimiento de Jesús, el mismo Salvador del mundo. El nacimiento de Juan. Pasó el tiempo y llegó el día del nacimiento de Juan. Los vecinos y familiares se alegraron con Isabel, reconociendo que el Señor le había mostrado gran misericordia. Cuando le preguntaron cuál sería el nombre del niño, Isabel respondió con firmeza, Juan. Para sorpresa de los presentes, Zacarías confirmó su elección y su voz fue inmediatamente restaurada. Lleno del Espíritu Santo, profetizó acerca del futuro glorioso de su Hijo y del Mesías que había de venir. El legado de Isabel. Puede que Isabel no haya sido un personaje central en las siguientes páginas de las Escrituras, pero su historia resuena a través de los siglos. Su fe inquebrantable y su voluntad de reconocer la obra de Dios la convierten en un ejemplo de confianza y esperanza. Su hijo, Juan Bautista,
cumplió la misión a la que fue llamado, preparando los corazones del pueblo para recibir al Salvador. Aunque Isabel vivió una vida de aparente sencillez, lejos de los focos y de las grandes narraciones, su importancia en la historia de la salvación es innegable. Su disposición a confiar en las promesas de Dios, incluso en medio del dolor de la esterilidad y la espera, demuestra una fe profunda y perseverante. Al reconocer la grandeza de lo que sucedía en su vida y en el mundo que la rodeaba, Isabel se convirtió en un modelo de confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios, enseñando a todos que, incluso en momentos de aparente desesperación, Dios nunca abandona a sus hijos. Isabel es también un ejemplo de humildad y devoción silenciosa. Mientras muchos buscaban reconocimiento y fama, ella se mantuvo fiel a su papel sin buscar protagonismo. Su verdadera grandeza residía en su voluntad de ser parte del plan divino, sin necesidad de ser exaltada. El modo como acogió la visita de María, sin envidia ni celos, sino con genuina alegría, refleja la verdadera sabiduría espiritual, la comprensión de que todos los roles en el plan de Dios son significativos y esenciales, y que la gloria no reside en los que son vistos, sino en los que permanecen fieles a su llamado. Su legado se extiende también al propio Juan Bautista, quien siguió los pasos de su madre viviendo con firmeza su misión de preparar el camino para Jesús. La educación y las enseñanzas que probablemente Isabel le impartió, basadas en la confianza, la oración y la humildad ante Dios, formaron la base de su valentía y determinación. Juan no dudó en cumplir su misión, a pesar de las dificultades que encontró a lo largo de su vida. En muchos sentidos, la historia de Isabel es una preparación silenciosa para la gran obra que Juan realizaría como precursor del Mesías. Así pues, incluso sin ser una figura prominente en los textos sagrados, el impacto de Isabel es profundo. Su vida de fe, su aceptación de las promesas de Dios y su actitud de servicio silencioso se convirtieron en un modelo para todos los que desean vivir según los propósitos de Dios. Su legado es un recordatorio de que Dios elige a los humildes y fieles para desempeñar papeles cruciales en el cumplimiento de su voluntad, y que a menudo los mayores actos de servicio a Dios ocurren detrás de escena, lejos de la fama y el reconocimiento. La voz que resuena en la eternidad. Los milagros de Dios nunca se limitan a un momento o una era. Resuenan a través de la historia, tocando vidas y transformando destinos. Isabel fue instrumento de un plan mucho mayor del que ella pudiera imaginar. Su esperanza se convirtió en alegría, su vergüenza en honor y su fe en testimonio. Su historia nos recuerda que Dios es fiel y que sus promesas siempre se cumplen.